Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario donde vamos a hablar del activismo de la comunidad LGBTIQ más en África. Hoy vamos a hablar de cosas sobre temáticas muy interesantes, pero antes me gustaría agradecer a Casa África por hacer este espacio, por crear este espacio, esta actividad que hay dentro de las actividades que hace Casa África para el Día del Orgullo, que es el 28 de este mes. Yo me llamo Mahmoud, yo soy activista del colectivo LGBTI, soy de Egipto y también trabajo como consultor de diversidad y inclusión. Y con ganas, pues voy a presentar ahora a el panel que tenemos, que es muy interesante, que traen diferentes expertise de perspectivas de diferentes partes del continente. Eh, Voy a empezar primero con Alfredo Pazmiño. Alfredo es licenciado en Pedagogía en la PUCP de Lima y tiene máster en Desarrollo Regional, Formación y Empleo, y actualmente estudia Antropología Social y Cultural en la OLL, y también ha trabajado en proyectos de cooperación internacional en Panamá, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Túnez, Filipinas, Tailandia, y formó parte de la producción de festivales de cine como el Gay Cine Mad y Cinema Pride, Can Be Gay y la muestra de cine LGBTI de Cabo Verde, así como la postproducción de documentales de temática LGBTI interseccionales, y actualmente es asesor en la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias. Gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotras. Y luego voy a presentar a Nesrin El-Hajlaf Ben Said, licenciada en Derecho y Periodismo. Lleva ejerciendo como letrada en despacho propio desde 2010, labor que compatibiliza con otros trabajos muy relacionados con el mundo jurídico y periodístico. Licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad de Carlos III de Madrid, y tiene máster en Derechos Humanos por la Escuela Diplomática, y ejerce como letrada experta en migración, refugio y delitos de odio desde hace 15 años de su despacho profesional cito en Madrid. Gracias, Cecilín, por estar aquí con nosotras. Luego os presento a Melebea Obono. Melebea es periodista, politóloga, docente y investigadora sobre temas de mujer y género en África. Es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la UNGE, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Desde 2013 también forma parte del equipo de Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. También Melibea tiene varios relatos que tratan temáticas relacionadas con el colectivo, como por ejemplo tiene su relato La Negra, que fue incluido en la antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial. Herencia de Bindende fue su primera novela, y en 2017 presenta La Bastarda, dando voz a un tabú como el de las lesbianas en su país. Gracias, Melibea, por estar aquí con nosotras. Y por último, presento a Valet Yeye. Es doctorando en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Como activista por los derechos humanos y consejero de organizaciones de homosexuales en África, Yeye centra sus intereses en la homosexualidad y el cristianismo en el contexto africano. También ha ofrecido sus servicios como asesor en Avignon, Kinshasa, Ciudad de Cabo, Johannesburgo, Meseru, Londres y Ginebra. Es el creador de dos podcasts que atienden las necesidades espirituales y discuten las experiencias de los hombres gays africanos en el continente africano y en la diáspora. Gracias, Yeye, por estar aquí con nosotras. Me gustaría empezar la conversación de hoy desde el título del webinario que tenemos aquí, que es el activismo LGBTIQ+ en el continente africano, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esas siglas que tenemos, ¿no?, que utilizamos del colectivo LGBTI. Y os pregunto si veis que esas siglas son aplicables para hablar también del colectivo dentro de los países africanos, si hay otras palabras que podemos utilizar para referirnos a las comunidades, ¿no?, del colectivo LGBTI dentro de los países africanos. Abro la pregunta para todo el mundo y empezamos la conversación.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir en este webinario, que evidentemente pueden haber personas que no están socializadas con el término, es que el acrónimo LGBTI funciona en Occidente principalmente. Es un acrónimo que ha ido creciendo a lo largo de los años, empezando más o menos desde los 70, que nace de un fruto del movimiento feminista también, es aliado al movimiento LGBTI del movimiento feminista, y principalmente en ese momento social y político están mucho más presentes las personas lesbianas y las personas gays. Luego, el devenir del tiempo, algunas personas gays encontraron el camino en la transexualidad, y ya de la transexualidad también hay muchas T's, travesti, transexual, transgénero, y a partir de allí pues se han ido incrementando las letras con la bisexualidad, con la intersexualidad, con la Q de realidades queer, y también el más que representa otras disidencias sexuales y de género. Lo cierto es que en todo el mundo, se ha cogido este acrónimo como bandera, nunca antes mejor dicho, pero muchos estados africanos la han hecho suya. Totalmente, totalmente. Pero también podemos ver en algunos países, ¿no? Este movimiento también de redefinir encontrar palabras locales, ¿no? Para referirnos a eso. Algo, por ejemplo, que me viene a la cabeza también, y si también me puedes confirmar, en diferentes países del norte de África se está haciendo todo un trabajo para encontrar las palabras en las lenguas locales para referirnos, ¿no? Al colectivo en este sentido. ¿Veis esa importancia de hacer ese trabajo, de encontrar esas referencias y palabras y términos locales para referirnos al colectivo? Por la oportunidad? Y quiere decir que estoy de acuerdo con Alfredo. La gente en el ambiente académico va a utilizar las palabras gay, lesbiana, queer, todo, pero la verdad es que en el ambiente público, en el día a día, la gente utiliza diferentes palabras como por ejemplo en Costa de Marfil, en la parte francesa de donde se habla el francés. En África la gente, por ejemplo, va a utilizar la palabra ruby, ruby para los gays, eh, lele para los lesbianas, double sin en Camerún, por ejemplo, y tengo un diccionario sobre ese tema. El diccionario se llama el Rubicon, que es una lengua desde los años 80 que la comunidad queer de Costa del Marfil ha creado. Sí, sí, podemos hablar de una mezcla de cultura, pero cuando debemos hablar a nivel internacional, académico, la gente va a utilizar los siglos europeos, sí. Totalmente. No sé si me le vea o Nestlé querés añadir algo a esta pregunta antes de ir entrando al resto de temáticas que vamos a tratar. Por ahora no, me parece todo bien. Gracias. Bien. Nestlé, ¿algo para añadir aquí? Bien. Genial, pues vamos a entrar ahora básicamente para entender un poco el contexto, ¿no? Del activismo dentro de la comunidad, en las comunidades del colectivo LGBTI dentro de en los países en África. Para primero me gustaría como dar un poco de contexto sobre esta conversación, a qué objetivo queremos abrir esta conversación y debate. Básicamente sabemos que en África la comunidad LGBTIQ+ muestra una resiliencia y diversidad notables y a pesar de los retos como la legislación discriminatoria en algunos países, hay también importantes avances y progresos. Países como Sudáfrica, Mozambique, Cabo Verde, Ruanda han logrado significativos reconocimientos de los derechos de las personas LGBTIQ+, estableciendo ejemplos de inclusión y respeto. La comunidad LGBTIQ+ en África elige definirse por su fortaleza y belleza intrínseca, no por los desafíos sistémicos que enfrentan. Esas historias y el progreso que generan son un rayo de esperanza y muestran la capacidad de cambio y crecimiento en el continente. Y de ahí me gustaría empezar la conversación y me dirijo primero a ti, Alfredo, si te parece, y te pregunto, tú has trabajado en varios países africanos y formaste parte de la producción de festivales de cine como lo que hemos mencionado antes, como el Gay Sin Mad y Cinema Pride.
y así como en la postproducción de documentales, ¿no? De temática LGBTI interseccional. Me gustaría preguntarte cómo crees que estas representaciones en el cine, en los festivales, han influido en la visibilidad y percepción de las comunidades LGBTIQ+ en África. Bueno, es evidente que una muestra de cine, una exposición fotográfica, lo que retrata es vidas, vidas ficcionadas o vidas reales, en el caso de ser documentales. Y la semillita que se pone en muchos países africanos de que en algún momento, en otro entorno, en otro país, también estaba pasando lo que ellos están pasando. No podemos olvidar que España ha sobrevivido a una dictadura, pero a pesar de la dictadura existían personas LGBTI buscando disidencias en las cuales poder vivir su vida. Eso es lo que están viviendo ahora mismo también muchas personas fuera, en otros contextos. Yo creo que el mensaje es importante y sobre todo la esperanza. Esperanza de reconocer que lo que todas las personas pensaban como propio era un derecho. Yo creo que el discurso de los derechos, en algún momento, en una reunión de cooperación internacional, hace ya muchos años, recuerdo que en el ministerio se decía que ya que España exportaba aceite y jamones, también España tiene que exportar derechos humanos LGBTI. Somos una referencia el Ministerio de Exteriores en esta materia y creo que lo estamos haciendo bien. Ahora bien, es importante también no perder de vista que las personas que defienden los derechos humanos se les llama defensoras de los derechos humanos o activistas, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado este término y es muy fácil de adscribirse, ¿no? O sea, es muy fácil de estar en alguna militancia y autodenominarse activista. Yo tengo un problema moral con eso, ¿no? Porque a veces ser activista en Occidente es muy sencillo. Ser activista en Occidente es salir el día de una manifestación controlada, donde no va a pasar nada, donde tiene seguridad de la policía y donde existe un Estado de Derecho que va a garantizar tu vida. Ser activista en Guinea Ecuatorial, en Mali, en Mauritania o en estados donde existe pena de muerte es un acto de heroicidad y sobre todo es la esperanza para reconfortarnos de que en el mundo todavía hay personas que creen en las causas sin atender las consecuencias personales. Yo me quedaría con que las muestras de cine, los festivales y toda la estrategia de cooperación internacional que se articula desde fuera, suma, ayuda y refuerza a las personas activistas de los estados originarios donde vamos a hacer cooperación. Como ha trabajado mucho desde ese proceso de cambio, ¿no? Que pasan en los diferentes países. ¿Qué otras estrategias veis para generar este cambio, para abrir, ¿no? Para crear un espacio más inclusivo, ¿no? Más abierto para la comunidad LGBTI en los diferentes países africanos? Quizás cambio de narrativa o cambio de percepción del el colectivo. A ver, a ver. Por ejemplo, Melibea, tú tratas mucho, por ejemplo, de tratar temática, por ejemplo, trataste de la temática, por ejemplo, de la mujer lesbiana de Guinea Ecuatorial en tus novelas, ¿no? ¿Cómo percibes como tus obras literarias, cómo creas o cómo ves como la literatura y el arte en general, cómo ves que pueden reflejar o respetar o crear esos espacios de representar a la diversidad de experiencias del colectivo LGBTI en los países africanos y en su torno también generar esa narrativa positiva del colectivo? Buenas tardes, pertenezco a un colectivo, somos parte del mundo. Nos constituimos en el 2016. Alfredo es parte del colectivo, Luis Melgar también, Mili Hernández de Bercana también. Somos una especie de cajón desastre y hacemos cosas diferentes. Dentro somos parte del mundo y desde Guinea escribimos 3 personas, bueno, hemos publicado libros 3 personas. Cris Ará ha publicado, juntos antes que anochezca. Gonzalo Abáez, el actual coordinador de Somos parte del mundo, ha publicado 2 libros, La rata también se enamoran y Lo rarito que eres, ¿no? Hablando de la temática feminista y la temática LGTBQ+. Y yo también he publicado
todos los libros que estamos publicando tienen un enfoque de resiliencia y de denuncia, porque creemos que a través del arte se puede transitar del activismo al activismo, porque el arte no se muere, el arte se transforma, ¿no? En algún momento podemos perder nuestras vidas, pero los libros siempre van a estar allí. A nivel de futuro y a nivel de conquista de derechos humanos de las minorías sexuales, la literatura, el activismo es una puerta abierta para la transformación, para la canalización de los problemas desde la agenda social a la agenda política, pero también es una declaración de guerra, porque las personas que gobiernan, Guinea no es una democracia, Guinea es una dictadura, son conscientes del poder del arte, del poder de la literatura, del poder de los libros. De hecho, muchos de los libros que tienen que ver con lo LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial están bastante controlados, pero creemos que son un instrumento potente de cambio y en cuanto a la temática feminista, en cuanto al feminismo lésbico, en cuanto a las violencias que sufren las mujeres LGTBIQ+ por ser mujeres, con mujeres me refiero a las personas con una identidad sexual femenino, las violencias que narro en los libros, por ejemplo, yo no quería ser madre, la bastarda, así como la tesis doctoral que acabo de hacer, yo lo que quiero conseguir es visibilizar ese tipo de violencias, ¿no? De cómo a través del cuerpo de las mujeres se utiliza las violaciones sexuales correctivas, se utiliza la maternidad forzada como herramienta de transformación a las mujeres o de normalización. Por lo tanto, yo creo que la literatura es un instrumento de poder, es un instrumento de cambio, es un instrumento de canalización de problemas y eso es lo que estamos haciendo básicamente, ¿no? Desde Suma Parte del Mundo. Súper interesante y me quedo mucho con lo que acabas de decir también, como el arte como puede sobrepasar las vidas de las personas y por lo tanto generar, mantener su impacto incluso en el tiempo, en ese sentido, y cómo puede ser utilizado como una herramienta ¿no? para el activismo, una herramienta fuerte y genera como da más visibilidad a diferentes cosas que están pasando a diferentes personas del colectivo y cómo puede ser también una herramienta para ese cambio de narrativa, digamos, o compartir incluso las narrativas que están pasando en ese sentido. Desde me paso a ti y también porque tienes un recorrido trabajando como activista, consejero, y también tratas mucho temáticas de la espiritualidad y cristianismo también con la identidad de los hombres gays en diferentes países africanos. Te pregunto, ¿qué diferencias has observado en, por ejemplo, las formas de expresión, autoafirmación y la reivindicación de las comunidades del colectivo LGBTIQ+ en distintos países africanos? Perdona, la última palabra no le he entendido. Repito, ¿qué diferencias has observado en las formas de expresión, autoafirmación y la reivindicación de las comunidades LGBTI en distintos países africanos? Sí, cuando hablamos de África debemos hablar de colonización, debemos de construir, no podemos venir a hablar del continente libre, de manera liberal sin tocar a temáticas muy importantes, porque hablar de África es hablar de los ingleses, es hablar de los españoles, es hablar de los alemanes, es hablar de Berlín, la conferencia de Berlín y hablar de los franceses. Sí, la manera de cada país es diferente. Podemos hablar francés, pero Ghana es muy cerca de Costa de Marfil, pero la manera de los ingleses de hacer la colonización fue muy dura cuando hablamos de, de la homosexualidad. Y creo que el único país que es muy cerca de Costa del Marfil, por ejemplo, es el Congo de Kinshasa. Sí, pero en Gambia, en Mali, las cosas son diferentes. En Costa de Marfil utilizamos el negocio, el poder económico para
decía a la gente que nosotros somos LGBT y contribuamos a la emancipación económica del país. So, es una manera de luchar también. Pero lo que hemos visto es que en Ghana, por ejemplo, utiliza la justicia también como en Sudáfrica, como en Namibia. Eso es un poquito nuevo para nosotros que hablamos francés. Podemos ir a la justicia para defender nuestros derechos, pero en Costa de Marfil es el negocio. Los gays y las personas lesbianas, transgénero, utilizan el poder económico. So, eso es muy importante, porque la verdad es que en el continente es el poder económico. Es una de las maneras de luchar de manera efectiva contra la homofobia. Cuando tú tienes la posibilidad de vivir sin pedir dinero a tu familia, sin pedir dinero al Estado, puede ser un poquito vivir tu homosexualidad. So, tenemos muchos proyectos para ayudar a la comunidad LGBT en Costa de Marfil para hacer pequeños negocios, terminar los estudios. Todo eso es la manera de luchar. También utilizamos libros y arte, como le ha dicho antes, y también hablamos como mis libros, pero lo que he visto en Costa de Marfil, en Kinshasa, es la visibilidad de las personas LGBT. Son fuera, tienes la decisión de mostrar al mundo que hey, no tengo nada, yo tengo nada, pero tengo mi identidad, soy orgullo de mi identidad. So, eso lo he visto en Kinshasa, lo he visto en Abidjan, pero en Gambia no, en Dakar no, en Saint Louis no. So, ¿por qué? Porque la religión musulmana en Senegal tiene una relación con la homosexualidad muy fuerte, peligrosa, y puedo decir que en Costa de Marfil hay un poquito de tolerancia, es parte de la cultura del país, como en RDC antes, porque la cosa se está cambiando desde ayer en Kinshasa. Vas a pasar una nueva ley contra la homosexualidad en DRC, en Congo, pronto. So, utilizamos de todo. Y también lo que hemos visto es que la generación, las primeras generación de activistas o activistas, no quiero que la nueva generación habla de la visibilidad, porque la manera de hacer antes, en los años 80, 90, fue con el HIV, con la lucha contra ¿cómo se dice? HIV. Sorry, I don't know how to say in Spanish. No sé cómo decirle. Ujú. ¿Cómo se dice? VIH. VIH. Con eso había organización LGBT, pero con el título de estamos aquí para luchar contra el VIH. Pero hoy tenemos nuevas organizaciones que dicen que no, somos organización lesbianas, somos organización gay, somos organización trans. Y eso hay una lucha dentro del colectivo, porque la gente, la generación anterior dice, no, la visibilidad no es buena, nada va a cambiar, deja hacerlo. La nueva dice que tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos todo, podemos hacerlo. So, es un poquito difícil para hacer la lucha. Sí. Súper interesante y como destaco varias cosas también de lo que acabas de decir, como la importancia, como la influencia de el pasado colonial en las posibilidades de cambio o las estrategias de cambio que se ejercen dentro de el país en este sentido. También como la influencia de la elección y cómo también como la elección y dentro de la sociedad, cómo esto puede impactar la tolerancia del colectivo en ese sentido.
Y también algo muy interesante es el cambio de generacional, ¿no? De ver, por a lo mejor por las diferencias generacionales, podemos ver que la visibilidad puede ser vista como algo positivo o algo, o no el objetivo o la manera estratégica de hacer este cambio, ¿no? Pues una de también las maneras importantes de entender el colectivo de LGBTI de los países africanos es también entenderlo desde su diáspora y voy a ti, Nesrin, también como abogada y periodista y te pregunto, ¿cómo crees que que puede el derecho y los medios de comunicación respetar, reflejar la identidad de las personas LGBTIQ+, específicamente durante el proceso de migración y asegurando que sus historias y experiencias se respetan y se cuentan de manera auténtica, algo también que en su torno hace ese cambio, ¿no? de narrativa, ¿no? Desde fuera, de algún modo, y permite a las personas ser ellas mismas dentro de su país de acogida. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Pues la verdad la pregunta que me planteas con respecto a los medios de comunicación y el derecho es muy interesante con respecto a cómo se trata el colectivo LGTBI aquí en España, ¿no? Porque como que partimos de una idea muy básica y creo que peregrina, como un poco con lo que decía a colación de lo que dice Alfredo, de que aquí, pues sí, en España, en Europa, tenemos la libertad de manifestarnos con unas circunstancias mucho más benévolas que lo que podrían hacerse en el país de origen, en este caso en los países africanos o en el norte de África, que son los países con las personas con las que yo más contacto tengo. Y España y los medios de comunicación españoles son bastante racistas, homófobos y xenófobos en el sentido, no solamente con el colectivo LGTBI, por supuesto, sino con la comunidad migrante en general. La estigmatización y el señalar siempre a la comunidad migrante y a la comunidad LGTBI en España es algo que vivimos siempre, pero solamente en la manera negativa. ¿Y cómo explico esto? Veréis, cuando hay alguna noticia relacionada con el colectivo LGTBI y esa persona es migrante, es lo primero que se señala. Pero si una persona es víctima de algún tipo de atropello de sus derechos fundamentales, como por ejemplo víctima de un delito de odio, o es una persona que está viendo cómo sus derechos como la protección internacional se están vulnerando, eso nadie le interesa. Los medios de comunicación, los mass media, son temas que no salen a la luz. Estamos viviendo y hemos vivido una avalancha de solicitantes de protección internacional y solamente se dice efectivamente avalancha. Nadie dice cuáles son los motivos por los cuales personas se ven obligadas a salir de sus países de origen para luchar por su vida y su integridad. Nadie habla de cuáles son esas realidades, solamente se habla de números, de que hay 400 personas todos los días o que tuvimos un colapso en el aeropuerto de Barajas entre los meses de diciembre a febrero, pero nadie se le planteó o nadie se preocupó en preguntar a esas personas solicitantes de protección internacional qué y cuáles eran sus realidades, ¿no? Solamente las poquísimas noticias que salieron en los medios de comunicación, que un poco las provocamos los letrados que íbamos a hacer esas asistencias a esas personas solicitantes de protección internacional del colectivo, que son a las que yo asistí y sigo asistiendo a día de hoy, solamente les importaba la cantidad de personas que había, pero a nadie le importaba por qué venían ni en qué circunstancias estaban aquí retenidas en el pleno centro de España, en la capital española, en un país supuestamente democrático de derecho, donde se estaban pisoteando los derechos más fundamentales, como los derechos una higiene, a las comunicaciones, a una entrevista con todas las garantías, a que tuviesen traductores e intérpretes que hiciesen de traductores y de intérpretes y que no estigmatizasen o que no hiciesen unas traducciones totalmente subjetivas en función de su homofobia interiorizada, o que las personas que tenían los funcionarios o incluso los letrados del turno de oficio no tuviesen una formación específica en materia de migración y en materia de orientación sexual e identidad de género, que no conociesen los países de los cuales venían y conocer el contexto del que se viene, lo cual son cuestiones que creo que son fundamentales. Y creo que los medios de comunicación hacen un flaco favor a la comunidad migrante y al colectivo LGTBI, porque, insisto, solamente están para estigmatizar y sacar lo que interesa, sin hablar de las fake news, ¿no? La cantidad de noticias inventadas que todos los días están siendo infladas gracias a las políticas de extrema derecha y de derecha que vivimos actualmente en España
y de partidos de la ultraderecha tales como Vox o el no sé qué de la fiesta, que se están limitando a señalar al diferente como algo que nos ataca o algo que es perjudicial para la sociedad española, como si la comunidad migrante no diese mucho más de lo que la gente piensa, o como si la comunidad migrante no fuésemos algo que suma, no que resta en ningún caso. Entonces, creo que los medios de comunicación, insisto, hacen un flaco favor a la sociedad española y, sin embargo, sí que veo, a lo mejor no a través de los medios de comunicación más directos, pero sí a través de las redes sociales, un auge del activismo en el norte de África impresionante. O sea, yo que funciono y que veo mucho TikTok, Instagram y demás, cada día veo más personas del colectivo LGTBI en diferentes países, en Marruecos, en Argelia, en Egipto, en Dubái, en Qatar, en un montón de países árabes, en un montón de esos países donde se dice que por ser musulmanes no podemos tener una libertad sexual, cuando eso no es cierto, cuando la religión islámica es una religión de paz y una religión de respeto, a pesar de lo que diga la mayoría o de lo que piensen gente de la extrema, igualmente de los extremos nunca estaremos de acuerdo, pero de verdad que veo un movimiento muy bonito y muy fuerte de un activismo muy real en redes sociales, insisto, con personas pues que están dando una visibilidad real a la comunidad LGTBI en los países árabes y también a través del cine. A través del cine hay películas maravillosas que yo recomiendo, como por ejemplo Razzia, que hace una visibilidad de la comunidad LGBT increíble, y ya ni hablar de la película del Caftán Azul, que os recomiendo a todos, que es una preciosa película que habla sobre sexualidad, sobre la sexualidad de dos hombres gays, que lo tienen que, bueno, que es digamos, es una situación que la viven de una manera súper bonita, romántica, real y real, sobre todo muy real. Y creo que a través del cine, a través del arte, se está consiguiendo muchísimo. Y creo que es la forma de hacerlo. Creo que la forma de quitar la estigmatización, además de la pedagogía, de la formación y de la información, es siempre a través del arte, las películas, el cine, pues la pintura, cualquier tipo de arte en todas sus manifestaciones, la literatura, por supuesto, la labor que hacen los escritores, que hace Melibea con su libro No queremos ser madres, a mí me encantó, me atravesó por completo y fue un súper, vamos, para mí fue un descubrimiento increíble y creo que sí, que hay que poner las cosas en su lugar, hay que ser reivindicativos, hay que ser coherentes con la situación y tenemos que dejar de mirar, insisto, yo siempre digo una frase que la gente que me conoce siempre digo, que dejemos de mirar con nuestras gafas moradas del occidentalismo, porque Marruecos, porque los países africanos, porque los países árabes tienen sus propias velocidades, sus propias culturas, y de ahí que cada uno tendrá que hacerlo con los movimientos que necesiten y, por supuesto, siempre en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos del colectivo LGTBI. Pero como decía el compañero, África no es un solo país. África, hay muchas Áfricas dentro de África y no podemos pretender que se nos englobe simplemente el colectivo LGTBI africano, porque en la propia África hay diferentes países en los cuales el colectivo es percibido de diferentes maneras, no solamente legislativamente, sino porque también, por desgracia, el colectivo LGTBI en muchas ocasiones lo que nos encontramos es una estigmatización social. Es las personas de nuestro propio entorno más cercano, familiar, de nuestras universidades, en nuestros entornos formativos, en nuestros entornos familiares, en nuestra sociedad, es la que más estigma. O sea, yo no voy a poner en duda que existe legislación que es y que tiene que ser erradicada porque es contraria a los derechos humanos, pero también tenemos que ser coherentes y realistas, que aunque existan leyes que protegen al colectivo LGTBI, como ocurre en España, eso no quita que tengamos delitos de odio. Entonces, que seamos coherentes y que, bueno, pues que la lucha sigue, que os doy la enhorabuena porque la verdad que todos hacéis una labor increíble. Cuando me invitasteis a este webinario, yo ya os dije que yo soy, digamos, más activista jurídica y que, bueno, que espero que haya contribuido con mi perspectiva y con esta visión que yo tengo más jurídica y bueno, pues para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Muchas gracias por todo. Gracias, Cecilín. Y es súper interesante lo que acabas de compartir. Has puesto hincapié en algo fundamental que también
era el objetivo también de este webinario, ¿no? Primero también no definir a la comunidad LGBTI desde sus retos, ¿no? Sino abrir el espacio para realmente ver al colectivo, los colectivos LGBTI de los diferentes países africanos y desde su resiliencia y todo el trabajo que se está haciendo. Y también como la perspectiva jurídica es muy importante específicamente porque primero partimos de la capacidad de que haya diáspora, primero, ¿no? De diferentes países africanos, de gente del colectivo LGBTI en diferentes países, como por ejemplo en el caso de España, y luego que también entendemos cómo esa diáspora, pues, influencia en este cambio, ¿no? Pero antes de meternos abro la pregunta sobre cómo impacta la diáspora, me gustaría como también como resumirlo a las diferentes estrategias que se han ido comentando, ¿no? Hemos hablado de la importancia del cine, por ejemplo, y el arte en general, como la literatura, en generar esas narrativas, de cambio de narrativas, de cambio de perspectivas y compartir las realidades de las diferentes personas del colectivo LGBTI. Hemos hablado también de la importancia de entender el pasado, por ejemplo, el pasado colonial, en cómo influencia en ver las mejores estrategias para tratar esas temáticas en diferentes países. Hemos también hablado del tema de la visibilidad y también en las diferentes perspectivas de la importancia de dar visibilidad. Y este acabas también de hacer hincapié en esto a través de lo que comentaste, ¿no? Que en diferentes países del norte de África se están utilizando las redes sociales como una estrategia también de cambio, de dar visibilidad a el colectivo en ese sentido. Así que voy a abrir la pregunta para todo el mundo aquí y os pregunto lo siguiente. Si os viene a la cabeza algún ejemplo como la diáspora o la migración, por ejemplo, del colectivo LGBTI han influenciado en la identidad, representación, referencias y percepciones del colectivo en el país en los países de África, tanto en el continente como en el extranjero. ¿Cómo la diáspora participa en ese proceso de reivindicación y redefinición de la comunidad LGBTI? Bueno, yo me lanzo. Evidentemente, los cuerpos, los sujetos políticos, cuando nace el movimiento LGBTI, eran movimientos y cuerpos blancos. Entonces, se pensaba que solamente esto operaba en una parte del continente. Es más, hay algunos legisladores africanos que dicen, como el libro de Marc Serena, esto no es africano, ¿no? Pero historias precoloniales sí que demuestran que el continente ha tenido un pasado diferente, pero que también ha sido disidente. Con esto quiero decir que nos ponen al movimiento LGBTI en la tesitura de incorporar una palabra que todos ya utilizamos, que son los discursos interseccionales. Se puede ser mujer, lesbiana y negra a la vez. Toda una singularidad que lo que hace es reunir las opresiones. Yo creo que África y las personas africanas lo que están haciendo es entender un poco más la visibilidad de todas las diferentes formas de ser con otras corporalidades. Me resuena mucho a un trabajo reciente que realmente se acaba de publicar de un autor que se llama Marwan Kabur, que publicó un libro, bueno, editó un libro y lo publicó hace poco que se llama Glosario de la comunidad queer árabe, en ese sentido, y justamente creó este glosario con el objetivo de comprobar la existencia del colectivo LGBTI desde las palabras tanto peyorativas y no peyorativas que se utilizan para referirse a la comunidad del colectivo LGBTI en diferentes países del norte de África y también del Oriente Medio, eh, y cómo utilizar incluso las palabras peyorativas para como utilizar como una prueba de que no es algo que a veces que está percibido o que como se utiliza a veces la narrativa, por ejemplo en Egipto, de que es algo de Occidente que viene a Egipto en ese sentido. Sin embargo, no es algo blanco que viene a los países de África, ¿no? Es algo que es una realidad y parte de múltiples sociedades, eh, como por ejemplo las sociedades africanas. Quiero dejar espacio también para el resto también si queréis aportar a la pregunta como lo que estamos compartiendo. Mire, vea. Sí, yo creo que dos son las perspectivas que me gustaría analizar en ese sentido, ¿no? El impacto de la diáspora y de la influencia migratoria.
A un lado está el aspecto positivo, es decir, la visibilidad a través del cine llega a todas partes. La globalización ayuda a que una manifestación, por ejemplo, que se lleva a cabo en, yo que sé, en Israel a favor de las personas queer, a favor de las personas trans, pues se vea de manera instantánea en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Nosotros también podemos. Si han logrado esos objetivos, pues también podemos lograr todo eso. Ahora, en cuanto al aspecto negativo, está la politización de la problemática LGTBIQ+ de parte de los poderes públicos. En la última ocasión que estuve en una reunión con partidos políticos guineoecuatorianos, me dijeron textualmente: eres la voz de los blancos. Pero no hablo de políticos de 80 años, sino de 40, de 50, 60, 70. Es decir, encontramos muy poca voluntad política en muchos países africanos en materia de cambio. Es decir, sí que tenemos avances, ¿no? Como ha citado usted antes, ¿no? En Sudáfrica, en Mozambique, en Cabo Verde, en Ruanda, etcétera. Pero una buena mayoría de los países que nos encontramos en el continente africano nos enfrentamos todos los días a ese impacto negativo, esa utilización de lo LGTB como algo precolonial. Ahora, como algo exportado, algo que, no, perdón, algo importado, algo que los blancos han traído y que nos hacen daño. Pero la pregunta es, si los blancos han traído a través de la colonización una legislación que estipula que la homosexualidad está castigada, penalizada como sodomía y todo, ¿por qué no, si tú estás dirigiendo un Estado, por qué no eres capaz de cambiar esta ley? Porque si es una ley blanca y una ley colonial, ahora diriges un Estado, cámbiala, pero tampoco la cambian, ahí la tienen, ¿no? Eso está a un lado. Y luego también, en cuanto a una de las preguntas que aparecen en que creo que han salido, ¿no? Entre las cosas que usted comentó, está en cómo se consigue lo auténtico y positivo en lo africano, ¿no? ¿Desde qué punto la sigla LGTBIQ+ más ha influido de manera negativa en el contexto africano? La verdad que a mí lo auténtico me dio miedo en el caso de Guinea. Es decir, si en Madrid te dicen maricón o mariquita, yo conozco todos los estereotipos para mal que significan. En el año 2019, en Guinea Ecuatorial, por primera vez en parte del mundo, participó en el informe sombra del examen periódico universal. La reacción de nuestro gobierno fue que había que hacer todo lo posible para que desapareciera la organización. ¿Por qué? Porque en los términos lesbiana, gay, transgénero, transexual, etcétera, no existen en las tradiciones africanas, que antiguamente éramos muy hombres, muy mujeres y toda la historia. Bien. Entonces, pues nos pusimos a hacer una investigación, hicimos un trabajo de campo y rescatamos nombres de todos los grupos étnicos guineoecuatorianos afectos a lo LGTBIQ+. Lo único que cambia es la lengua. La connotación de cada nombre tiene que ver con el estigma, con el aislamiento, con la represión. Entonces yo me pregunté si lo auténtico, porque también aquí hay varios discursos, ¿no? Del buenismo precolonial. Es que lo precolonial era perfecto, era bueno. Pero yo lo que veo, o desde lo que vemos desde esa parte del mundo, es que la estructura jurídica que trae la colonia se convierte en una capa más de homofobia, porque a nivel local ya existía. Entonces, pues, ¿qué ocurre ahora mismo? Por ejemplo, cuando el ILGA publica cada año estudios sobre legislación en el mundo, qué países penalizan y qué países no, Guinea Ecuatorial aparece, por ejemplo, en la lista de los países donde se puede vivir tranquilamente como LGTBIQ+. Pero el Código de Justicia Militar guineoecuatoriano estipula entre 6 meses y 6 años de cárcel a cualquier persona LGTBIQ+, policía, militar o gendarme. Esto no está recogido en el ILGA ni se visibiliza, pero se castiga en la práctica. Nuestras tradiciones étnicas, por ejemplo, en la Eniambo, a una persona lesbiana, a una persona gay, te llaman kumza, comeculos, te llaman
Pacajont, en la etnia Afán te llaman un Goranga. Son nombres que cuando los escuchas son nombres de estigma, de castigo, de violencia. Entonces, pues yo ya no sé si lo auténtico es auténtico o si lo importado es lo negativo. La verdad que no soy de la línea que considera que estábamos muy bien, no soy de la línea que mantiene que fueron los blancos los que trajeron la homofobia. Es verdad que a nivel jurídico la homofobia llegó con los blancos, pero encontraron que éramos sociedades organizadas con sus costumbres y estructuras y no nos encontraron con un buenismo existencial. Nos encontraron con defectos, cosas positivas como cualquier pueblo del mundo. De tal forma que considero que si a día de hoy se legisla en Guinea en el marco de los tratados que el derecho internacional público recoge y no se mete la mano en lo local, en lo precolonial, seguiremos conservando la homofobia local tal y como la teníamos anteriormente, ¿no? A ver qué más he apuntado aquí. Resumiendo, que yo creo que todo lo que se produce en la diáspora tiene un efecto positivo. ¿Por qué? Porque las personas a nivel local dicen, yo también puedo. Si un señor de Egipto, por ejemplo, usted, ha logrado tantos objetivos, pues yo también puedo. Y lo negativo es, nosotros, por ejemplo, como país, estamos contra la globalización y contra los blancos. Entonces, como estamos contra los blancos, contra todo lo que tienen, vamos a decir que eso de la homosexualidad también es de ellos, así como la homofobia, así que no tenemos nada que resolver porque eso lo han traído ellos. Y luego, para terminar, me gustaría decir que a nivel local, en Costa de Marfil, en Egipto, en Guinea Ecuatorial, en Gabón, en Benín, en Senegal, etc. Existen grupos locales que trabajan diariamente en medio de riesgos de muerte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestros gobernantes, nuestras estructuras de la sociedad civil, la mayoría, por ejemplo, no nos considera organizaciones interlocutoras. Entonces, cuando se aborda el tema LGTB, el debate siempre termina siendo, los blancos nos imponen leyes LGTB. Oye, y en tu país no existen grupos, no. En mi país está libre. No, en tu país existen organizaciones que están trabajando todos los días. Y lo mismo que ha propuesto Biden, que ha propuesto Chávez, o que ha propuesto, vete tú a saber qué dirigente internacional, es lo que te proponen a nivel local. Pero a nivel local no tenemos esa consideración como personas interlocutoras que deben participar en la toma de decisiones, que deben canalizar ese problema, que debemos participar en la elaboración de normas, para bien o para mal, porque luego repercuten en nuestras vidas. Por lo que para mí es un placer que en la Casa África se organice un espacio para que hablemos, porque es una forma de convertirnos en grupos y personas interlocutoras, porque en nuestros países muchas veces no lo somos, porque solo se escucha lo que dice la Unión Europea, lo que dice la OTAN, lo que ha dicho no sé quién, pero siempre estamos allí como personas ignoradas y sin legitimidad en nuestras propias comunidades. Súper interesante, Meribea, lo que acabas de comentar, y un punto que a mí me parece muy importante rescatar también es esto, no romantizar el pasado precolonial, ¿no? De realmente como poner todo sobre la mesa, entender que tuvimos un pasado que tenía hasta resultados buenos y malos en ese sentido, y también manteniendo sobre la mesa, obviamente, el impacto del colonialismo sobre las legislaciones que están dentro que están, ¿no? Que están en nuestros países en ese sentido. Pero me gustaría como abordar un poco más la importancia o quizás la falta de importancia de encontrar esas referencias y palabras locales en ese sentido. En Steam, por ejemplo, me viene a la cabeza que en diferentes procesos migratorios, como personas, por ejemplo, cuando no tienen las palabras de identificarse o saber quiénes son o qué palabras utilizar dentro del proceso migratorio, es prácticamente si su motivo de solicitar, por ejemplo, el asilo es por su identidad, sea sexual o de género, cómo esto impacta sobre las personas. No sé si nos puedes dar un poco también desde tu mirada, desde la importancia de tener palabras propias para identificarse en ese sentido. Claro, pues
justamente un poco en relación con lo que hablábamos de la importancia de la traducción y de la interpretación, muchas personas en los países árabes no saben identificarse dentro de las letras, ¿no? Que nosotros aquí conocemos, que decíamos al principio del LGTBIQ. Hay gente que simplemente incluso no se considera o no se percibe como una persona del colectivo porque no sabe identificarse como tal. Hay solicitantes de protección internacional que ni siquiera hacen mención a que son perseguidos por su orientación sexual e identidad de género, sino que simplemente lo ven como, no, mira, es que yo en mi país tengo relaciones con chicos, pero no soy gay. Te dicen, pero no soy gay, tengo relaciones, pero no soy gay. Y claro, mi familia me amenaza o he sufrido una agresión y no lo relacionan como una agresión homófoba ni una cuestión por su identidad de género. Y eso es muy importante porque, claro, ni siquiera ellos mismos a veces se identifican con las letras que aquí tenemos o ni siquiera son capaces de identificarse dentro del colectivo porque consideran que a lo mejor de las prácticas sexuales que ellos tienen no están dentro de una percepción jurídica como la que entendemos aquí. Y eso hace que en muchas ocasiones las solicitudes de protección internacional no se puedan, digamos, solventar o no se puedan armar con la fundamentación jurídica que sería ideal para un expediente de protección internacional, porque lo único que tenemos en muchas ocasiones es el relato vital de la persona que tenemos delante y que esa persona en su relato vital en muchas circunstancias va a omitir muchos episodios que van a ser fundamentales, que pudieran ser fundamentales para la concesión de esa protección internacional. Funcionario que hace las entrevistas, como de los trabajadores sociales, de los mediadores, traductores, todo el entramado profesional que tiene comunicación con estas personas del colectivo LGTBI, digamos que su función es intentar sacar o sustraer de su vivencia cuáles son los episodios que efectivamente hacen que eso no sea algo normalizado, porque en muchas ocasiones incluso normalizan las agresiones sufridas, consideran que es algo culturalmente aceptado, que se les agreda por su condición sexual y es algo que no se puede tolerar, pero que su visionario o que la sociedad en la que han crecido o en la educación o en la formación que han tenido desde la cuna, desde base, no ven como ciertas cuestiones que aquí en Europa son consideradas o señaladas como delitos y que efectivamente lo son, porque se estigmatiza y se violenta a las personas, pues en ellos no las consideran violaciones, como por ejemplo las relaciones entre hombres en los países árabes es algo súper normalizado, porque las primeras prácticas sexuales en muchas ocasiones son entre personas del mismo sexo, y esto es una realidad cultural que se vive en los países árabes. ¿Por qué? Porque incluso las relaciones heterosexuales están mal vistas fuera del matrimonio, entonces las primeras relaciones sexuales en la adolescencia y demás son entre personas del mismo sexo, chica y chica, con chico y chico, entonces es algo que ellos cuando te lo cuentan te dicen, no, pero yo es una cuestión práctica, no sé qué, o incluso hay niños que son violados todos los días de su vida y lo ven como si fuese algo normalizado, y eso lo vemos, por ejemplo, en la película de Los caballos de Dios, que son niños que un niño mucho más pequeño es violado por otros niños más mayores y lo tiene como algo normalizado, por desgracia, porque es algo que ha vivido que otras personas mayores, que hombres mayores violen. Y estas circunstancias son algunas que vivimos en las solicitudes de protección internacional que yo he podido ver por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es desgarrador cuando entramos un poquito a profundizar o cuando las personas, digamos, tienen más confianza con nosotros y nos cuentan un poco más sobre su vida. Es desgarrador las historias que te pueden contar y que, por supuesto, no son capaces en muchas ocasiones de contar o de relatar delante de un funcionario uniformado, porque en muchas ocasiones también a un funcionario uniformado lo ven como un peligro porque vienen de contextos donde una persona uniformada no les protege, sino que violenta y que además son los que les agreden, los que les acusan, los que los meten en la cárcel, los que les practican, prácticas totalmente deshonrosas y perjudiciales para su salud y demás. Entonces, que una persona del colectivo LGTBI de cualquier país árabe o musulmán llegue a España y de manera totalmente libre sea capaz de contar su historia a la primera, es algo muy complicado. Es algo muy complicado. Entonces, de ahí que los procesos de protección internacional en sí no son tediosos. La consecución o la consecución internacional ya es una odisea, teniendo en cuenta los procesos como son. El proceso de protección internacional dura una media de entre 3 años. Todo lo que eso supone, la estigma que eso supone, imaginaros que después de solicitar una protección internacional, hacer una primera entrevista y demás, el resultado final sea en muchas ocasiones
de la denegación de una solicitud de protección internacional. Hay cientos, miles, millones de solicitantes de protección internacional del colectivo LGTBI que han visto sus solicitudes de protección internacional denegadas simplemente porque decían que no, que países como Marruecos sí que es verdad que existe una legislación, un código penal que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero que no se les pone en peligro porque no es una legislación que se aplique. Bueno, me va a permitir una cosa es lo que diga la ley y otra cosa son las vivencias personales de cada persona y, como decíamos antes, del contexto social, porque una persona solicitante de protección internacional no viene diciendo, mira, no, es que en mi país no se respeta el derecho a que yo me pueda casar con una persona del mismo sexo. No, no, es que la solicitud de protección internacional es porque estoy saliendo de mi país huyendo porque me van a matar o porque me van a encarcelar por motivos de orientación sexual e identidad de género, por manifestar mi libertad sexual. Entonces, ahí un poco el legislador y las personas que ven los expedientes de protección internacional, yo creo e insisto que de verdad que les falta pedagogía, formación, sensibilidad y contextualizar muchísimo y tener formación en los países, vamos, en los informes país y demás, y les falta muchísimo, vamos, contextualizar sobre todo, porque una cosa es, no, mira, yo sé que es que en Irán las personas del colectivo no son respetadas. No, no, no es que no sean respetadas, es que son colgadas desde los pies. O sea, vamos a tener aquí un poquito de deferencia. Entonces, creo que hay que traer un poquito los pies a la tierra y ponernos en contexto y eso es fundamental, porque la gente cuando les cuento que, pues eso, que en Barajas había 400 personas hacinadas, que no tenían ni agua caliente, ni un baño, ni que no tienen derecho al acceso a sus comunicaciones, que se les retenían los móviles, aquí, decía yo, aquí en Madrid, o sea, en Barajas, mientras tú estás pasando por un sitio, por el otro, hay cientos de personas durmiendo en el suelo porque no tienen ni camas. Y la gente se echaba las manos a la cabeza y ni se lo creía. Entonces, que dejemos un poquito, ¿cómo decirlo?, ¿no? La ignorancia o esa venda y que empezamos a ver la realidad que nos rodea, que es la que tenemos actualmente, de atropello total a muchos derechos. Totalmente, es muy importante como darnos cuenta de esto. Yeye, querías añadir algo aquí. Estás muteado, no te escuchamos. Sí. Ahora sí. Hola, sí. Estaba buscando cómo le va la mano, pero no, no sé si tengo la opción. Quería un poquito hablar de, si me le permite, de hablar de lo que mi hermana Obono ha dicho sobre la homofobia que viene de Europa en el continente. Soy de lo que dicen que la homofobia que conocemos en África viene de Europa y eso no quiere decir que la homofobia no existía antes la venida de la colonización en el continente. Es como la esclavitud. La esclavitud existía en el continente antes de que de la venida de los europeanos, del poder blanco en el continente, pero el nivel de la violencia no es el mismo, no es el mismo. Y la homofobia que conocemos hoy viene de los europeanos. La violencia que conocemos hoy definitivamente viene de los europeanos antes, ayer y hoy. Tenemos the International Human Rights, Family Watch, que está haciendo un trabajo terrible en el continente. Organizan conferencias en países como Nigeria, Ghana, Uganda. ¿Y cuál es el punto común entre estos países? Después la conferencia, que es una organización americana evangélica, hay una ley para incriminar las personas, el colectivo LGBT en los países. El mes pasado tenía el Congreso en Costa del Marfil, en Abidjan, en la capital. Y porque lo sabíamos o hemos hecho todo entre los activistas, no sé si activistas o activistas, como se dice, pero hemos hecho un trabajo muy importante con las ayudas que podemos haber para que no se repite lo que pasó en Ghana, en Nigeria, en Uganda, en Costa de Marfil.
So, decir que no, sí, en Costa de Marfil el año pasado hemos hecho un proyecto para recoger las palabras LGBT en nuestra lengua en 5 ciudades y es la verdad, la connotación son negativas, pero el nivel de violencia que conocemos viene con la religión musulmana o cristiana. Y eso no es para decir que en nuestro pueblo no había una manera de decir que eso no lo conocemos. Tenemos el caso de Senegal, donde el primer ministro Sonko ha dicho el mes pasado que la homosexualidad es antigua a la colonización en Senegal y que en Senegal tenemos los Gordigan. Pero ¿qué pasó? La población ha dicho, es un traidor, ahora es con los blancos. Hay una energía de hipocresía en el continente, un complejo de inferioridad de los negros cuando hablamos de los blancos y la única oportunidad que ellos tienen es para decir que de manera a nivel moral estamos mejor que vosotros. Y a nivel moral, porque no están diciendo la verdad, pero es un discurso que hemos entendido durante años que ahora piensan que es la verdad, que la homosexualidad no es parte del continente. Y cuando una persona publica, una persona que tiene su mente en luego, dice que, espera, es la verdad que la homosexualidad existía en el continente antes de la colonización, es un escándalo. So, quería un poquito aportar un punto de vista sobre eso, porque hay gente que está escuchando y estamos luchando contra el trabajo de las iglesias americanas evangélicas en el continente ahora, porque está destruyendo el continente y eso es importante decir. Soy de acuerdo contigo cuando estás diciendo que había palabras, había homofobia, sí. El Charles de Bogo le ha escrito en su libro, que es de Camerún, que hay parte de Guinea Ecuatorial y de Camerún que tenía palabras contra negativa, pero la violencia, el nivel de violencia venía con los cristianos, los blancos. Eso es importante, es como la esclavitud. Sí, gracias. Sí, por favor, Dale, quería Maribel. comentar algo. Sí, sí. A ver, yo creo que son varias líneas de trabajo y varias perspectivas. Cuando hablamos de violencia en el caso de las mujeres, por ejemplo, podemos hablar de violencia sexual, podemos hablar de los embarazos forzados como mecanismo de curación de la homosexualidad, podemos hablar de no solo embarazos, sino también violaciones sexuales correctivas, las terapias de conversión. Las terapias de conversión que se aplican sobre los hombres gays no son las mismas que se aplican sobre las mujeres lesbianas. Yo no estoy diciendo que la homofobia no llegó con la colonización blanca. Yo lo que estoy viendo en Guinea, en Costa de Marfil, en muchos países del continente africano, sobre todo la África negra, lo que estoy viendo es un matrimonio patriarcal. Es decir, Occidente llega con una estructura colonial patriarcal y encuentra un patriarcado local. Por ejemplo, mi tesis doctoral se ha basado en un estudio sobre la etnia Fang de Guinea Ecuatorial, pero en toda África Central podemos encontrar a diferentes facciones de la etnia Fang, en Gabón, en el Congo, en Guinea Ecuatorial, en Centroáfrica, en otras partes. Desde la época precolonial ya se utilizaba la violencia sexual como estrategia de curación de la homosexualidad. Ahora, ¿llega el blanco? Sí. Las leyes coloniales aportan, introducen la sodomía, la penetración de la homosexualidad, sí. Pero es menos violento sexualmente un hombre negro que cura a una mujer negra antes de que llegara el blanco a que lo haga un señor llevado por la ideología cristiana, porque las religiones tienen en el fondo los mismos instrumentos de dominación y de control. De tal forma que es verdad,
que a través, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, ¿qué ocurre? Cuando un muchacho es gay o una muchacha es transgénero o es lesbiana, le llevan a diferentes estructuras. Tenemos en nuestra página web informes sobre las violencias que se ejercen sobre personas LGTBQ+ en Guinea Ecuatorial. Le llevan a las iglesias evangélicas, le van a las iglesias protestantes, le van a la iglesia católica, le van a las iglesias locales donde se baila butí. Se ejerce violencia sexual con el pastor, se ejerce violencia sexual con el cura, se ejerce violencia sexual con el jefe del butí local, se ejerce violencia sexual con el hombre de hierbas. Entonces, ¿por qué es más violento el cristiano que el hombre negro precolonial si los dos ejercían violencia sexual sobre las mujeres para corregir la homosexualidad? Es una pregunta que le formulo a mi compañero. Es decir, si se habla de la homofobia aplicada en el mundo gay, bueno, pero yo estoy hablando de las mujeres como individuos con cuerpos violentados, como una estrategia de curación de la homosexualidad. ¿Quién es más violento? ¿El negro que viola a otra negra para curarle o el negro llevado por su tradición precolonial o el negro que viola a su hermana para curarle llevado por el cristianismo o por el islam? Uno es menos que el otro, uno es más violento que el otro. Es una pregunta. Súper interesante, Melibea, también creo que es un debate muy, muy interesante también mirarlo desde diferentes lados y desde su contexto histórico, ¿no? Y cómo va avanzando. Y claro que vamos a encontrar diferentes puntos importantes para la comparación y entender de dónde viene ¿no? Esos actos violentos y también esa LGBTI-fobia en los diferentes países, y creo que también ese análisis, como el ejemplo que acabas de comentar, pero tratar, por ejemplo, de dónde viene, es también muy importante para entender cómo solucionarlo, cómo podemos luchar contra esa violencia que pasa en diferentes partes del continente, y cómo podemos asegurar que las historias de resiliencia, las referencias y del colectivo LGBTI sea más visible, ¿no? Como hemos dicho al principio, ¿no? A través del arte, a través de la comunicación, a través de las palabras que encontramos incluso, y cómo podemos, sea desde dentro del continente, las personas valientes que trabajan desde dentro del continente o las personas valientes que trabajan desde fuera del continente, cómo podemos todas ir trabajando para crear una percepción y una tolerancia mayor hacia el colectivo LGBTI en diferentes partes del continente. Quiero simplemente ver si hay alguna pregunta en el chat en el directo en YouTube, antes de hacer palabras de cierre o pasaros el micro para hacer palabras de cierre de este webinario tan enriquecedor. Voy a esperar un minuto por si hay alguna pregunta. Pues podemos ir pasando a las palabras de cierre, y mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, puede ponerla y volvemos a ella sin problema. Me gustaría cerrar básicamente con un mensaje un poco de esperanza, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo veis que la realidad, o cómo va a ser la realidad del colectivo LGBTI en el futuro? Esperamos que sea un futuro cercano, con mejor situación en todos los países africanos. ¿Y cómo podemos llegar hacia ahí? ¿Qué acciones concretas veis que son esenciales para asegurar que llegamos a este futuro mejor? Quien quiere coger el micro puede coger. Yo lo cojo. Es importante no descuidar los activismos jóvenes. Creo yo que África es un continente joven. Entonces, no podemos nosotros entender que Europa va a liderar siempre las iniciativas. Hasta ahora estamos indicando cómo son las personas LGBTI. Solamente hago una referencia a lo que decía Nisrin.
muchos de los problemas que tienen en las oficinas de asilo es porque hay una forma de ver a la persona L, a la persona G, a la persona B y a la persona T que es completamente diferente. Yo apelo, como digo, a una construcción diferente desde las juventudes africanas en África y en sus diásporas, porque las diásporas africanas están cambiando el mundo. Gracias, Alfredo. Qué grandes palabras. A ver, ¿quién quiere seguir con el futuro esperador o que esperamos que veis para el continente africano, especialmente para el colectivo LGBTI? ¿Y qué acciones concretas podemos hacer para asegurar de llegar hacia hacia este futuro que esperamos? Creo que hay alguna pregunta en el chat que pone algo de persona marcada. ¿Alguien nos- ¿no? Algo. Sí, pues si quieres, Nestlé, si quieres, puedes responder a la pregunta que acabo de lanzar y luego volvemos a la pregunta que está en el chat. ¿Te parece? Vale, ¿me lees la pregunta por fin? Pone algo de... porque no me deja verla. ¿Quiénes han No, marcado? Les han no, marcado. digo, podemos seguir simplemente con las palabras, simplemente para seguir con el hilo, y luego Ah, vale. volvemos a la pregunta que tenemos en el chat. Entonces, hablando del futuro que esperamos para el continente africano, específicamente para el colectivo LGBTIQ+, y qué acciones concretas podemos hacer para asegurar de llegar hacia este futuro que deseamos. Bueno, un poco en la misma línea en la que me he expuesto anteriormente. Creo que todo pasa a través de la formación, de la pedagogía y de la plena ciudadanía, que son, digamos, los tres ejes principales para que la comunidad migrante LGTBI en la diáspora podamos alcanzar o ser visibles y además que se nos vea pues, como somos realmente con nuestras particularidades de los países de los que venimos. Creo que eso es fundamental y que se les dé espacio. Estos espacios son súper importantes, pues, espacios como este de formación o de jornada donde se puede compartir, donde se puede dar visibilidad a la comunidad LGTBI es muy importante, pero que no se quede solamente aquí. También yo creo que he hecho muchísimo en falta una representatividad política, ¿no? Una representatividad política en España, en un país donde parece que está tan a la vanguardia, pero que es muy reacio a abrir sus puertas, independientemente del partido político, los colores me dan igual, a que la comunidad migrante y a la comunidad migrante LGTBI sea visible por quienes son, por la formación que tienen y por lo que enriquecedores que pueden ser, y no simplemente por darle color a una lista, válgase la redundancia, ¿no? Por el nombre, por el aspecto físico o por las circunstancias personales, sino por el valor añadido que tiene la comunidad migrante y que tiene el valor de la comunidad migrante LGTBI mucho, no solamente testimonial, sino también de formación. O sea, tenemos a Alfredo, que es una persona que tiene una formación increíble en antropología y demás. Ahí está Esteban, que también tiene una formación, un doctorado y demás. Y sin embargo, cuando vemos los partidos políticos, a mí la verdad que la poca representatividad que hay con respecto a la comunidad migrante es un poquito desoladora, porque la representatividad que hay a mí no me representa para nada, en ningún partido, independientemente, insisto, del color. ¿Por qué? Porque se les ha elegido o se les ha dado un puesto no por la formación que tienen o por la trayectoria que tienen, sino simplemente por darle ese toque de diversidad o de multiculturalidad mal llamado a un partido político. Y eso lo he hecho en falta. He hecho en falta, pues eso, un posicionamiento también por parte de los partidos políticos en reivindicar la comunidad migrante, en reivindicar los derechos del colectivo LGTBI y sin hablar ya de lo que nos costó a la comunidad migrante LGTBI, que dentro de la legislación que hacía referencia a los delitos de odio del colectivo LGTBI se incluyese la palabra migrante, porque fundaciones y asociaciones del colectivo LGTBI en España se negaban a incluir a la comunidad migrante dentro de esa realidad. Entonces, ya no hablamos del cambio de nombre o cambio de sexo, que son leyes que ni tienen en cuenta cuáles son las dificultades que tiene la comunidad LGTBI migrante para poder acceder a un cambio de sexo, a un cambio de nombre, un cambio registral y a otros muchísimos derechos que están totalmente limitados a la comunidad nacional. Entonces, creo que esas son un poco las visiones que yo plantearía de futuro y que creo que son importantes tener en cuenta. Muchas gracias, Nestlé. Dale, dale. Dile. Bueno,
Sí, es una buena pregunta. Me gusta de que podemos hablar de algo feliz. Y eso es muy importante porque cuando hablamos del continente es cada tiempo un fracaso terrible, noticias malas, pero la verdad es que hay feliz, hay un colectivo que vive con las leyes que no son buenas, pero creo que con el poder económico las cosas va a mejorar y porque es por el momento es lo que veo. Es una colectividad muy poderosa con el dinero, con eso va a cambiar las cosas. Creo que es lo que han hecho aquí en Europa antes y la educación del colectivo y, y también trabajar juntos. Eso creo que vamos a tener un futuro muy grande y cuando hablo de trabajar muchos y da a las mujeres el poder que África reconoce a las mujeres negras. Y cuando hablo de las mujeres negras, hablo también de las mujeres de Marruecos, de las mujeres de Libia, las mujeres de Algeria, todo el poder, porque no podemos hablar de África sin hablar de la espíritu, del poder de la mujer. Cuando estamos en Costa de Marfil, hablamos de trabajar con las personas, las asociaciones trans, las asociaciones lesbianas, porque sabemos que la vida, el futuro viene de las mujeres. So, creo que sí trabajamos con las asociaciones lesbianas, trans y tenemos nuestras madres, hermanas con nosotros, amigas, cosas va a cambiar positivamente, sí. So, veo el futuro grande para el continente, pero en 10 años, 20 años, ahora es la lucha contra los blancos. So, no va a pasar fácilmente de manera sencilla, pero debemos poder económica y trabajar con las mujeres negras. Sí. Muchas gracias. Y Berebea, ¿quieres aportar también cómo ves el futuro del continente para el colectivo LGBTI? ¿Cómo podemos, qué acciones concretas podemos hacer para asegurar de llegar a este futuro que esperamos que sea mucho más positivo? Bueno, la verdad que soy positiva en el sentido del activismo, las resiliencias locales, de cómo cada individuo y las organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil se organizan y salen para adelante, pero no soy muy positiva en cuanto a las estructuras que tienen que tomar decisiones. Hace un par de meses, bueno, vamos cerca de un año que el Vaticano autorizó la bendición, ¿no? La bendición de parejas LGTBI, las heterosexuales no casadas. En principio, bendecir a una pareja LGTBI no tiene ningún sentido porque no son personas enfermas, ¿no? En principio. Pero a pesar de que en mucha parte del mundo, muchos continentes, de muchas regiones, de muchos organismos internacionales, aquello se tomó como, bueno, el Vaticano se pronuncia en el contexto africano, las conferencias episcopales se juntaron para decir que no, en el sentido de que, pero casi todas de golpe, negándose que no iban a autorizarlo y todo, pero es que realmente si fueran conferencias episcopales de algunos países que de alguna u otra manera son laicos, se entendería, pero hablamos de países en su mayoría cuyos gobiernos no están legitimados por los pueblos, sino por instituciones como los ejércitos, instituciones como las iglesias, que son las que hacen el papel de control ideológico de los pueblos. Por ejemplo, en el caso de Guinea, se filtró un documento en enero, creo que fue el 24, un documento firmado el 24 y según ese documento la conferencia episcopal guineana se negaba a acatar las recomendaciones o directrices, no sé cómo se llaman, del Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Que se filtró
y el documento de la Conferencia Episcopal Guineoecuatoriana es oficial, está publicado. Se filtró otro documento de nuestro gobierno, en principio, en el que se castigaba a personas que se juntaban personas LGTBIQ+, que se juntaban por razones de matrimonio, por razones de enlaces y toda la historia. Solo 2 días separan los 2 documentos. Es decir, la Iglesia, a través de su estructura principal, firma un documento, lo publica, y el gobierno firma otro en 2 días de diferencia. Es decir, el poder que tienen las iglesias, en ese caso católica, en diferentes partes del continente africano, y esa actitud reacia a reconocer la diversidad, de alguna manera entorpece el trabajo que estamos haciendo en la práctica, porque son las estructuras que se sientan a negociar con el gobierno. Muchas de las estructuras que formamos las personas LGTBIQ+, no estamos en esas mesas de negociación, por lo que a nivel local, a nivel de resiliencias, a nivel de personas activistas, veo que avanzamos, pero a nivel de las estructuras, gobierno, iglesias, ejércitos, veo que estamos retrocediendo. Queda pendiente, queda una lucha larga, y esperemos que sigamos avanzando en ese sentido. Muchas gracias, Melibea, y gracias a todos y todas. Tenemos una pregunta muy rápida en el chat, que simplemente si tenéis alguna referente que recomendáis a las personas que nos están escuchando para seguir aprendiendo sobre todas las temáticas que hemos tratado, y con esta pregunta cerramos el encuentro de hoy. Cada persona puede compartir. Mi referente más grande es la abogada Alice Nkom de Camerún. Tienen que buscarla en redes sociales. Alice Nkom. Gracias, Alfredo. Para mí, Abdel Attaya, escritor marroquí afincado en Francia. Abdel Attaya, un referente en el activismo y en la literatura. Muchas gracias, Yasmín. Para mí son 2. Desmond Tutu, de Sudáfrica, y Reverend Jídé Macaulay, de Nigeria, y británico también, que ha abierto una iglesia, la primera iglesia gay en Nigeria, en Lagos, antes de regresar a Londres. Sí. Muchas gracias. Y Melibea. Pues para mí, todas las personas que se dedican al mundo de la literatura y promueven derechos LGTB, sean LGTBIQ+, sean heterosexuales, a mí me da absolutamente igual. Pero si le dedican tiempo a escribir y a utilizar la literatura como herramienta de activismo, les admiro un montón. Pues muchas gracias a todas y todos y todas por estar aquí, y por todas las personas que nos han ido escuchando durante este ratito. Y gracias por compartir, Panelistas, a todo ese enriquecedor, ¿no? Enriquecedora conversación durante este rato. Os deseo una muy buena tarde y feliz resto de vuestras semanas. Gracias a todos, ha sido un placer. Un placer. Gracias, Hasta hasta luego. Adiós. Chao, chao.